No sé si... Sí, hola. Hola. ¿Me escucháis bien? Sí. Perfecto. Vale. Buenas, me alegro de veros a todos. Bien, buenos días. ¿Empezamos, Concha? ¿Sí? Buenos días. En primer lugar, me alegro de verles a todos, a los compañeros del equipo funcionarios del servicio de prensa de aquí de la Presidencia que están aquí, y también a ustedes, aunque sea de manera virtual, tras estas 16 semanas de parón maternal. Les agradezco las muestras y los mensajes de cariño en este tiempo. El Consejo de Gobierno de hoy tenía muchos asuntos en el orden del día. Evidentemente, también una parte importante del Consejo, como viene ocurriendo ya en los últimos meses, la dedicamos a la gestión de la pandemia y a las medidas y el refuerzo de las mismas que debemos ir tomando semanalmente tras el informe y valoración del vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Política Social como autoridad sanitaria de la región. En este sentido, he de decirle que el Consejo de Gobierno prorroga en el día de hoy el estado de alarma de nivel 3 que tiene en estos momentos nuestra comunidad autónoma. Prorrogamos el estado de alarma hasta el día 10 de enero del 2021, sin menoscabo de esta cuestión, de este paraguas amplio que es el estado de alarma, de otras medidas que se tendrán que tomar correspondientes al famoso Plan de Navidad, como se ha denominado, y que se abordará esta tarde en el Consejo Interterritorial de Salud, que tendrá lugar entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas. Hasta que esta reunión no se celebre, no vamos a decir nada, porque entendemos que no decir nada es dar serenidad, tranquilidad y certidumbres a los ciudadanos, y para eso están los gobiernos, para dar serenidad y certidumbres a los ciudadanos. La Consejería de Sanidad y el vicepresidente segundo participará esta tarde, a las 4 de la tarde, en esa reunión donde el Gobierno de España va a hacer una propuesta de plan de Navidad y donde la Junta de Extremadura, como siempre viene ocurriendo a lo largo de estos difíciles meses de gestión de la pandemia, hará un posicionamiento que pase por la lógica de que este país no sea 17 trozos y que pase por la lógica de hacer entender a los ciudadanos el difícil equilibrio de preservar la salud en primer lugar y en primer término, y de equilibrar también los intereses económicos y sociales del conjunto del país y también de nuestra tierra. Por tanto, esta tarde la Junta de Extremadura participará en esa importante reunión donde tenemos que ser capaces, las distintas comunidades autónomas, de la mano del Gobierno de España, de articular un buen plan de Navidad que nos permita tener, con el esfuerzo acumulado que vienen haciendo los ciudadanos, un mayor esfuerzo en este tiempo para tener una buena primavera y un feliz verano. Los ciudadanos vienen haciendo un esfuerzo a lo largo de todo este tiempo, los empresarios, sin lugar a dudas, vienen haciendo un esfuerzo a lo largo de todo este tiempo, y los gobiernos tenemos que coser fino para articular ese equilibrio necesario entre preservar la salud de nuestros ciudadanos y mantener también el necesario equilibrio económico y social de mantenimiento de las empresas y del empleo en nuestra región. Por tanto, no vamos a decir nada, no vamos a generar titulares que entendemos confunden a los ciudadanos, porque si en esta mañana todos los gobiernos hayan tenido su sesión de Consejo de Gobierno, no como en Extremadura, nos dedicáramos a decir qué vamos a decir en la reunión de las 4, de nada sirve la reunión
de las 4. Entendemos que esa reunión de las 4, ese Consejo Interterritorial, es el seno donde el conjunto de las autonomías deben hilar fino y deben hacer propuestas pensando en sus intereses, pero también pensando en el interés del país, que es el posicionamiento que siempre ha defendido el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara. Por tanto, el consejero de Sanidad comparecerá en torno a las 6:30 de la tarde, una vez finalizado ese Consejo Interterritorial, para dar cuentas a los ciudadanos extremeños cómo se va a trasladar ese plan de Navidad acordado en el seno del Consejo Interterritorial, una vez allí debatido, una vez allí acordado y esperemos que una vez allí consensuado, que es el posicionamiento de la Junta de Extremadura. Al margen de los asuntos relacionados con la gestión de la crisis y de la pandemia, el Consejo de Gobierno, como les decía, trae hoy varios asuntos que también entendemos importantes en esa otra vida que tenemos que seguir gestionando desde la Junta de Extremadura, además de la gestión de la crisis COVID-19. En ese sentido y en el apartado de convocatoria son varias las que han visto la luz hoy en el Consejo de Gobierno. La primera de ellas tiene que ver con las ayudas que la Junta de Extremadura destina a la mejora de la competitividad de la pequeña y la mediana empresa de nuestra región, que, como saben, es el alma del tejido productivo de Extremadura. 3,5 millones de euros destinados a este fin, cofinanciados en un 80% por el Fondo FEDER. ¿De qué se trata? Se trata de mejorar en la optimización de los procesos productivos, de la implantación y certificación de normas, de la mayor implantación en la empresa extremeña de las herramientas tecnológicas, cuestión que se ha puesto de manifiesto su importancia ahora más que nunca tras la crisis y la pandemia COVID-19. Y hay tres importantes novedades que respecto de la convocatoria del año anterior quiero destacar, porque la ayuda destinada a la mejora de la competitividad de la empresa extremeña es un decreto de ayudas que se viene haciendo hace muchísimos años, pero que este año queremos mejorar en tres aspectos fundamentales. Las ayudas se van a conceder conforme la empresa lo presente, esto es por concesión directa y no en concurrencia competitiva como ocurría en años anteriores, que teníamos que esperar a que finalizara la convocatoria, se evaluaran y analizaran todos los proyectos presentados y, una vez hecha la resolución, dar la concesión. Ahora, por concesión directa, vamos a agilizar que esos 3,5 millones lleguen de manera efectiva para mejorar la competitividad de la empresa extremeña. Ya no se limitan a determinados sectores de la actividad económica, ampliándose, por tanto, los beneficiarios, posibles beneficiarios de esta ayuda a la competitividad. Y el último y tercer cambio es que se flexibiliza el requisito mínimo del número de trabajadores, pasando de 5 a 3. Por tanto, ampliamos de nuevo el abanico de las pequeñas y medianas empresas a las que podemos llegar con estos 3,5 millones de euros. El año pasado se presentaron 270 propuestas, 270 solicitudes de esta ayuda para mejora de la competitividad y fueron favorables 150. Cuando resolvamos podremos comprobar si estas mejoras que yo les decía han tenido un mejor resultado para el destino final de este dinero, que es la mejora de la competitividad. Cuando el Gobierno regional modifica y mejora un decreto, una norma, una subvención que regula, no es solo fruto del análisis interno, sino que esto tiene que ver mucho con el diálogo permanente que mantenemos con los agentes sociales y económicos de nuestra región para cogobernar algunas cuestiones y para, desde la experiencia de aquellos a los que van dirigidas nuestras medidas, podamos mejorarlo desde la institución, desde el Gobierno, como hacemos con este decreto que hoy cambiamos y mejoramos para las pymes extremeñas. La segunda convocatoria tiene que ver con las becas y ayudas que desde el Servicio Extremeño Público de Empleo damos a los trabajadores desempleados que participan en acciones formativas que a lo largo de todo el año el SESPE pone en marcha. 1,5 millones de euros con fondos de la comunidad autónoma, Fondo CEA, y que es verdad que son ayudas individuales que pueden resultarnos menor su cuantía, pero que desde luego son de vital importancia para aquellas personas que están participando en estas acciones formativas y, por tanto, a los que tenemos que ayudar para tener una mejor preparación para reinsertarse en el mercado laboral. Esta mañana hemos conocido los datos del paro registrado en nuestra comunidad autónoma. No es una buena cifra, es verdad
que mensualmente, cuando analizamos el paro registrado en Extremadura, siempre hablamos de la estacionalidad del mercado laboral, de que no es lo mismo que las EPA, pero cualquier dato o cifra, paro registrado EPA, nos invita como Gobierno regional a seguir haciendo un esfuerzo importante para mejorar las condiciones de empleo y para revertir esa cifra en un año, además, de muy difícil situación con la pandemia y que probablemente el año que viene, en este mismo tiempo, podremos analizar los efectos reales de esta pandemia en el mercado de trabajo cuando podamos tener esa comparativa anual que ahora nos falta. La tercera convocatoria, en este caso de la Consejería de Transición Ecológica, tiene que ver con la conservación de la naturaleza. Se trata de la convocatoria de subvenciones que anualmente saca la Junta de Extremadura, destinada a asociaciones y entidades o fundaciones sin fin de lucro para el desarrollo de proyectos de conservación de la naturaleza, así como educación y voluntariado ambiental. 700.000 euros, que no es poca cosa, 700.000 euros para realizar estos proyectos que tienen una fuente de financiación europea, en concreto el Fondo FEADER. Tiene dos líneas de ayuda y es la misma convocatoria que en años anteriores, 700.000 euros para proyectos de conservación de la naturaleza. En el apartado de obras, una vez explicadas las convocatorias, son varias las cuestiones que han sido debatidas y aprobadas hoy en el seno del Consejo de Gobierno. La primera de ellas tiene que ver con el desarrollo y el cumplimiento del Plan Estratégico Plurianual de Infraestructura Hidráulica de nuestra comunidad autónoma, que son importantes obras para dotar de sistemas de depuración de aguas residuales a los municipios que venimos haciendo a lo largo de los últimos años. En concreto, hoy hemos aprobado la intervención en Santibáñez el Bajo, Puebla de Alcocer y Carcaboso. 3 lotes que suman un total de 6,5 millones de euros, financiado de nuevo con fondos europeos, Fondo FEDER, y que beneficiará a más de 3.000 habitantes en cada uno de estos municipios. Municipios todos ellos menores de 5.000 habitantes, por tanto, en cumplimiento de ese plan estratégico plurianual de este tipo de infraestructura. La segunda cuestión, que tiene que ver con obras y de la que ya se ha hablado en los medios de comunicación en semanas y días anteriores, es lo acordado hoy para la aprobación definitiva de la modificación del proyecto de interés regional Plataforma Logística del Suroeste Europeo en la ciudad de Badajoz. Esta es la cuarta modificación que sufre el PIR y, en este caso, esta cuarta modificación tiene el objeto de generar un mayor espacio que el originalmente estimado en este proyecto de interés regional, que, como todos los proyectos de interés regional, se hacen con el fin de mejorar las posibilidades y las motivaciones para que en nuestra región, esto que les decía antes del mercado de trabajo, tengamos cada vez más empresas y tengamos, por tanto, mejores oportunidades de empleo para el conjunto de los ciudadanos en Extremadura. La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, vicepresidencia segunda de este Gobierno, son varios los asuntos que ha traído hoy al Consejo de Gobierno. El primero de ellos tiene que ver con la convocatoria de ayudas para ayuntamientos y entidades privadas sin ánimo de lucro que prestan servicios especializados dirigidos a personas con discapacidad para el año 2021. Estas son las famosas tramitaciones por anticipado, que decimos internamente en la Junta de Extremadura, y que no es otra cuestión que ordenar los procedimientos administrativos ahora para que, cuando se abra el presupuesto del 2021, cuanto antes esté el dinero en el sitio donde corresponde. En este caso, más de 9.300.000 euros dirigidos a plazas de personas con discapacidad. Estamos hablando, cuando hablamos de servicios sociales especializados, de servicios de atención temprana, de habilitación funcional, de centros de día, de residencias de apoyo extenso generalizado, de residencias de apoyo intermitente y de viviendas tuteladas. Estamos hablando de esa red subsidiaria que afortunadamente tiene esta comunidad autónoma y que permite que las personas con discapacidad de nuestra región pues vean mejorada su vida y normalizada su vida con la atención y los servicios de calidad que necesitan para su día a día. Además, el Consejo de Gobierno de esta misma consejería ha aprobado hoy también las 48 plazas de atención residencial de rehabilitación y desarrollo de los programas de personas con trastorno mental grave en la ciudad de Plasencia, 3,6
millones de euros es lo que cuesta el mantenimiento y la atención de esas 48 plazas, así como, en último lugar, las 14 plazas en 2 hogares semiautónomos que salen hoy, esa licitación de ese servicio destinada a los menores jóvenes pertenecientes al sistema de protección de la Junta de Extremadura. Saben que los jóvenes que están bajo la tutela, en algunos casos, y protección en otra de la Junta de Extremadura en los centros de menores, en los CAM, a partir de los 16 años salen de los centros y se van a vivir a pisos que se llaman de semiautónomos para empezar a prepararles para la vida adulta. Más de 300.000 euros es lo que cuesta la licitación de esas 14 plazas que hoy aprueba el Consejo de Gobierno. Y, en último lugar, de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, el mantenimiento de estos últimos. Los servicios sociales de base, me han oído ustedes siempre decir que son la puerta de entrada de las dificultades. Y cuando hay un tiempo de dificultad como en el que estamos, pues es cuando uno, y los alcaldes saben y alcaldesas muy bien de esto, se dan cuenta de no solo la utilidad, sino la capacidad de gestión, de atender y resolver problemas que en este caso tienen los servicios sociales de base de nuestra comunidad autónoma. Por tanto, nuestro reconocimiento a los trabajadores y profesionales de los servicios sociales de base que en tantos y tantos ayuntamientos han sido los pies y las manos para atender a muchos ciudadanos en momentos de dificultad como el que tenemos ahora mismo. Esto vale más de 3 millones de euros, 3.569.000, que nos permite conveniar anualmente en un caso con las mancomunidades, porque saben que hay servicios sociales de base en nuestra comunidad autónoma que están compartidos entre distintos pueblos pequeños, y también con algunos ayuntamientos de mayor población que tienen un servicio individualizado de atención social básica, que es como se llama. Más de 3 millones de euros para seguir manteniendo un servicio que está financiado en el 99% por la Junta de Extremadura como un servicio esencial de atención a los ciudadanos y especialmente en el medio rural. Y en el último orden de cosas, y no por ello menos importante, desde la Vicepresidencia Primera, Consejería de Hacienda y Administración Pública, a quien agradezco personalmente el esfuerzo y el trabajo de este tiempo, donde también ha asumido las competencias de mi consejería y la portavocía del Gobierno, a mi compañera Blanco Morales, nos presentaba hoy en el Consejo de Gobierno la vicepresidenta el que será el Plan de Modernización Digital de Extremadura. Escucharon ustedes al presidente de la Junta de Extremadura en el debate de la región, no en este, sino en el anterior, porque este ha sido más monográfico de la situación actual que tenemos, que esta es una joven, pero en algunos aspectos vieja administración. La Junta de Extremadura es una joven, pero en algunos aspectos vieja administración. Por tanto, este es un reto apasionante en el que están involucrados todos los centros gestores de esta administración, muchos funcionarios y funcionarias que están trabajando para poner en marcha este plan de digitalización que quiere revertir una situación, y es que el 90% de los procedimientos que soportan nuestros servicios no son electrónicos, deben ser electrónicos. Esto no es flor de un día, es un cambio importante en la organización interna de la propia Administración regional, pero que estamos dispuestos a hacer y que además vamos a hacer con muchas ganas, porque entendemos que no solo va a mejorar el funcionamiento interno de la propia organización Junta de Extremadura, sino que vamos a ser más rápidos y más diligentes para atender al final a nuestros administrados, que son los ciudadanos y ciudadanas de la región. Así que con este plan que hoy nos presentaba la vicepresidenta primera y acordaba el Consejo de Gobierno, finalizo mi intervención atendiendo todas las preguntas que en este caso deseen realizar los medios de comunicación. Concha. Buenos días, consejera, y muchas gracias por su intervención y bienvenida también a la habitual rueda de prensa del Consejo de Gobierno. Y muchas gracias también a los medios de comunicación que nos siguen de manera virtual. No sé si tenéis alguna pregunta. Están José Ramón y Ingracia. No sé. Sí. Sí, José Ramón, buenos días. adelante. Adelante, José Ramón. Buenos días, consejera. No sé si me oís bien. Sí, te escuchamos. Vale, es que yo no me oigo a mí mismo. Bueno, bienvenida de nuevo a las ruedas de prensa. Una alegría verte por aquí de nuevo. Mira, dos cositas. Yo quería ver si nos puedes ampliar un poquito más el tema de la modificación del PIR de la plataforma logística con algún dato más. Y luego, no sé si en el Consejo de Gobierno que anunció el presidente el otro día, no sé si fue ayer, se ha hablado de la situación del Hospital San Juan de Dios
de Almendralejo, que se cierra en próximos días y, bueno, qué va a pasar con los trabajadores, las personas que están allí actualmente y dijo que él anunció que se iba a tratar en el Consejo de Gobierno, no sé si en este o en próximos, pero quería saber si se ha hablado sobre el tema. Vale. En primer lugar, y respecto a la modificación del PIR, la modificación del PIR es una cuestión técnica y poco más tengo que añadir como portavoz del Gobierno a esta cuestión. Entre otras cosas porque es la cuarta modificación del PIR, buscando, como decíamos, la generación de un mayor espacio del originariamente estimado. Y ahí lo dejo y usted sé que entiende de mi escueta respuesta. Y, en segundo lugar, sí hemos comentado también con informe del vicepresidente segundo y la intervención de los miembros del Consejo de Gobierno, evidentemente la situación que nos preocupa, que probablemente el conjunto de los ciudadanos han conocido a través de los medios de comunicación, pero sobre la que se viene trabajando en los últimos meses de manera muy coordinada entre el Ayuntamiento de Almendralejo y la Junta de Extremadura. Y por eso, a su pregunta, quiero utilizar, en el buen sentido de la palabra, las manifestaciones que hizo ayer Chema Ramírez, el alcalde de Almendralejo, que creo que es un gestor muy ecuánime y un gran gestor que no se caracteriza precisamente por generar titulares innecesarios. Y ayer decía el alcalde de Almendralejo que es verdad que tenemos muy poco tiempo y tenemos muy poco tiempo. Él decía que no iba a tirar la toalla y la Junta de Extremadura tampoco. Por eso, desde la Consejería de Sanidad, de la mano con el alcalde de Almendralejo, con el Ayuntamiento de Almendralejo, estamos trabajando y trabajando contrarreloj para buscar una solución a una situación que evidentemente nos preocupa. En primer término, la de la atención a esas personas que o bien están hospitalizadas o que requieren uno de los servicios que allí se prestan, de los distintos servicios que allí se prestan, y también, como no podía ser de otra manera, preocupados por el puesto de trabajo de todos los profesionales que allí en estos momentos trabajan. ¿Hay una solución en este momento? No, pero estamos trabajando contrarreloj para buscar un nuevo operador y, por tanto, para poder buscar una solución. Y muchas veces, cuando se dan estas situaciones de tanta dificultad, es más tiempo de hacer que de decir. Entonces, estamos en ese tiempo de hacer, como decía el alcalde de Almendralejo, tenemos poco tiempo, pero no vamos a tirar la toalla. Pues en la misma línea está la Junta de Extremadura y esperemos que en los próximos días, porque no tenemos mucho más tiempo, esto pueda quedar finalmente resuelto. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues muchísimas gracias. Felicidades, José Ramón. Lo hago en tu persona, pero lo quiero hacer a todos los profesionales de Canal Extremadura, que lleváis la noticia regional a cada rincón de esta tierra y que creo que si alguien dudaba de vuestro papel, en esta pandemia ha quedado bastante claro la utilidad y la necesidad de un medio público en nuestra comunidad autónoma. Muchas felicidades. Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias.